La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Sodonco, emisoras dominicas del Perú. Se une otras redes de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, igual que Fuego TV y Nativa TV. Además, AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa en el momento que desee. Además, nuestras transmisiones en vivo. Estamos en el Face de Radio Santa Rosa, señal en vivo. Estamos en el Face de Radio Quillabamba, igual. Y en el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Muchísimas gracias porque hay mucha gente que se suscribe a nuestro canal. Vamos a aumentar esas cantidades de suscriptores. Además, también tenemos la página web donde estamos en comunicación y donde estamos en permanente transmisión en audio. Por ahí puede escuchar la radio también. Y también puede ver el programa Pensar Más también por la señal de nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, ayer se realizó esta conferencia de prensa donde se presentó a las 200 asociaciones civiles que se han juntado para tratar de encontrar una salida a esta crisis que tenemos. Hoy día va a estar con nosotros también un vocero de la Coalición Ciudadana y es muy importante escuchar las propuestas que nos van a hacer. También es un día muy importante para Kenji Fujimori porque hoy día la Corte Suprema va a dictar su resolución, su sentencia, y el caso de la señora Betsy Chávez, que ha crecido enormemente y no hay todavía una respuesta. Bien, de todos estos temas y otros más, Rosa María nos trae el análisis. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Bueno, muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes en el Perú y en el mundo. Como todas las mañanas tenemos mucho que comentar, pero tenemos que empezar por nuestras obligaciones. Así que vamos con los auspicios de las personas y empresas que nos ayudan a sacar adelante el programa. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado
bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años, formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica, con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien, y si ustedes quieren colaborar con nosotros, por supuesto, necesitamos de toda su ayuda. Pueden hacerlo a través de las billeteras electrónicas. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla. Y para todos aquellos que nos escuchan fuera del Perú, lejos de la patria, y que nos siguen día a día, tenemos como opción el PayPal, un sistema muy seguro donde usted puede hacer una donación a través de su tarjeta de crédito. Muy bien, Abel. Es un día lleno de noticias judiciales el día de hoy, policiales y judiciales. Vamos con calma. El señor Vladimir Cerrón, el secretario general del Partido Perú Libre, comenzó a escuchar, es un decir, porque él no estaba presente en su defensa, los alegatos de la Fiscalía que solicitan 36 meses de prisión preventiva para el caso Los Dinámicos del Centro. Hay que decir que varios de sus coimputados, si no todos, salvo su madre, están en prisión. Y en esta oportunidad, la Fiscalía tiene la hipótesis de que Vladimir Cerrón maneja una organización criminal que, a través del financiamiento ilícito de campañas políticas, ¿no es cierto?, logra su cometido. Es un caso complejo. El señor juez suspendió la audiencia ayer, va a continuar mañana, pero ha dicho que va a necesitar más de una sesión, con lo cual tal vez el viernes escuchemos finalmente, o tal vez la próxima semana, la resolución judicial sobre esta solicitud. Vladimir Cerrón, como ustedes saben, ya estuvo en prisión. Él es un condenado. A veces lo olvidamos, pero es un condenado que tiene, digamos, el beneficio de estar en libertad porque tiene una prisión suspendida. Primero se le impuso una prisión efectiva y en una revisión de su caso, en una apelación, se le cambió a una prisión suspendida. Esa es su historia. Y para seguir con las judiciales, el congresista Doroteo de Ica, conocido por ser integrante de Los Niños, ayer también tuvo una desagradable noticia. Ha sido condenado también a 4 años de prisión suspendida. ¿Qué hizo el señor Doroteo que merezca esta condena? Mentir en una declaración jurada. Falsa declaración en documento administrativo y falsedad genérica. ¿En qué mintió? Dijo que era egresado de la Universidad San Ignacio Loyola, de Ciencias Informáticas, nada menos. Bueno, la universidad confirmó que el señor nunca había pasado por sus aulas y que se había matriculado en el instituto, no en la universidad,
donde hace muchos años cursó 2 ciclos. Nada que ver, pero nada que ver. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué tienen que mentir? Eso es en su hoja de vida para ser candidato. ¿Se puede mentir en la hoja de vida? Claro, muchísimos lo hacen. Y el Jurado Nacional de Elecciones, luego de que esa persona ha sido elegida, y aún comprobando la información falsa, no puede descalificar al candidato porque la voluntad popular ya se ha expresado. Pero sí deriva al Ministerio Público todo lo que tiene. Y el Ministerio Público evidentemente sigue el caso. Y una sanción de 4 años es una sanción severa. Claro, como no tiene prisión efectiva, el señor va a seguir yendo al Congreso, aunque usted no lo crea. No es una condena firme, hay que decirlo, porque va a apelar. Va a apelar. Y probablemente ambas partes apelen, el Ministerio Público y el señor Doroteo. El Ministerio Público porque le parece muy bajo y el señor Doroteo porque le parece muy alto, porque se reclama inocente. Pero los hechos son muy objetivos. El señor no fue a la Universidad San Ignacio de Loyola. Punto. No fue. Y puso en su hoja de vida que él era egresado de esa universidad y de una carrera en particular. No tenía por qué mentir, porque no se necesita haber estudiado nada para ser congresista. Pero como les da vergüenza o la conciencia les quema, no tengo idea. Eh, bueno, ahí tienen los resultados. Y este es uno de los congresistas de Acción Popular vinculado al grupo Los Niños, que está también en investigación fiscal. ¿Qué va a hacer el Congreso en este caso? Nada, va a esperar que haya una condena firme. Pero es un delito doloso, ¿ah? No culposo, doloso. O sea, él intencionalmente cambió su situación universitaria para mentirle a sus electores y presentarse como un egresado universitario cuando no era esa su condición. Y obviamente lo han condenado, pues no, digamos, no hay mucho que probar ni que investigar, es bastante objetivo, ¿no? El señor mintió, sí mintió. Basta con ir a la Universidad San Ignacio de Loyola y solicitar, y eso es lo que ha hecho la Fiscalía y el juez, solicitar, ¿no es cierto?, los documentos que acrediten que este señor fue egresado. No existen. Bueno, chao. Y Betsy Chávez. A ver, vamos con Betsy Chávez. Ayer nos dedicamos mucho a la coalición democrática, entonces no hemos tenido tiempo para hablar de la ministra de Cultura, cuyo principal defecto, creo yo, y crítica es tener a la cultura francamente abandonada. Abandonada. Hay cosas muy concretas que se pueden hacer en el Ministerio de la Cultura. No mueve un dedo, no le interesa, está abocada a la defensa judicial y mediática de Pedro Castillo, porque la pasaron de trabajo a cultura. ¿Por qué? Vaya usted a saber. En trabajo, su gran mérito de Salas y de ella, de ambos ministros de Trabajo, es destruir el empleo en el Perú, el empleo formal. Destruirlo. Puede haber más empleo, como algunos señalan, sí, desde la pandemia se ha recuperado el empleo informal. El empleo formal no, y más bien se ha reducido. Es enemiga del empleo formal, pues. Entonces la sacan, la censuran y la vuelven a poner de ministra. Para que la vuelvan a censurar, supongo, ¿no? Esta vez, ¿cuál es la denuncia? Cuarto Poder, el día domingo, y su seguimiento paciente de la relación de la señora ministra con un joven comerciante de apellido Sotelo. La señora ministra tiene todo el derecho de tener las relaciones personales que le dé la gana. Su vida sentimental no es objeto de escrutinio público. Si es su enamorado, su novio, su pareja, si vive con él, si no vive con él, su problema. Pero, si le da empleo a toda la familia política, ahí tenemos un problema. Y esa es la acusación. El padre del joven y el hermano del joven
han obtenido contratos de trabajo o órdenes de servicio en el Estado peruano por recomendación de ella. Y ese es el problema. Ella ha sacado un comunicado donde no niega esta relación sentimental, pero señala que ningún pariente directo suyo ha sido contratado por el Estado peruano, y menos a su recomendación. Y en eso no miente, porque no son sus parientes. A ver, no existe el cargo suegro de facto, ¿no? Ese no es un parentesco. Ni cuñado de facto, ¿no? Pero lo cierto es que si la ley la ampara, y ella cree que la ampara, haría bien en explicar cuál es su relación con el joven Sotelo que la acompaña a la salida de su departamento. Hay un paciente seguimiento de sus actividades personales, no para invadir su intimidad, sino para demostrar que existe una relación con este joven. Entonces, a ver, para ponerlo en términos muy sencillos, se le acusa de haber contratado al papá de su enamorado y al hermano de su enamorado. Lo que denota, tal vez no una infracción administrativa, porque puede probar que no son sus parientes, no hay 2 años de convivencia, por lo tanto no es conviviente, no está casada, por lo tanto no es esposo, etcétera. Pero sí demuestra una práctica que es en este momento la costumbre, que está completamente normalizada dentro del aparato del Estado. El cargo político sirve para colocar amigos y parientes, entrenados, lo que tengas en la administración del Estado. Y normalmente esa gente no tiene los méritos para poder ocupar el puesto. Pero esta es una práctica común. ¿Es nueva? No, no es nueva. En 1822, cuando ya se luchaba por la independencia del Perú y se instala el primer Congreso peruano, una de sus primeras disposiciones fue indicarle a los señores parlamentarios que no podían contratar a sus parientes. 1822. Pueden revisarlo. Eso existe. Eso es muy antiguo como ser peruano. El personal de carrera hoy en la administración pública jamás mete a sus parientes al Estado. Porque el personal de carrera le interesa hacer su trabajo bien y necesita concursos para atraer al mejor personal posible para hacer su trabajo bien. A su primo lo puede querer mucho, pero no rinde, pues. Pero el personal que no es de carrera, el personal político, el personal designado, normalmente ocupa estas posiciones como quien se saca la tinca y hay que hacer una fiesta e invitar a todo el barrio. Entonces meten a toda la gente que quieren. Porque pueden, pues. Y este es el problema. Se ha luchado contra este flagelo por siglos, van 2 siglos. La Contraloría desarrolla perfiles, se hacen perfiles de cargo, tienes el ROF, el MOP, el PAP, todos los documentos de gestión que ustedes se pueden imaginar, ¿no es cierto? Para que el cargo solo sea ocupado por la persona que tiene el perfil adecuado para ese cargo. Se ha trabajado muchísimo, pero se perfora siempre, siempre. Y si eso es a nivel nacional, se pueden imaginar lo que pasa en regiones, ahora que va a haber cambio de funcionarios. Municipalidades provinciales y distritales, ni les digo, pero sobre todo direcciones regionales de salud, educación, agraria, en fin, cultura, minería, la que ustedes digan. El que entra, trabajo para el barrio. Y es lamentable porque hay algunas personas que entran a trabajar en la administración pública honradamente, aún cuando sean recomendados, pues no son delincuentes, ni mucho menos, son gente honrada, quiere trabajar, le da un trabajo, entra. Pero hay otras que sí entran a robar como es mi turno y me toca robar. Por eso cuando el presidente dice no quieren que un campesino esté en el poder, parece que lo que dijera es que me toca, pues.
Me toca. ¿Qué te toca? Mi parte. Ese es el problema. ¿Cómo salimos de esta? Como hemos salido siempre, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. La ventaja que tenemos los peruanos es que la mayoría de los peruanos no estamos en una posición de poder. Y eso permite que el poder regrese a nosotros. Y de eso se trata de lo que vamos a hablar ahora con la coalición ciudadana. Un par de noticias más importantes. Todos los años, en esta época del año, que es el estío, hay grandes incendios en los Andes peruanos. Cusco, toda la zona de Machu Picchu. Esto es consuetudinario, siempre ocurre. Y en algunos casos es casi un incendio natural, no provocado, sino que el mismo bosque tiene un mecanismo de reposición, si quieren, y de limpieza del mismo bosque. Pero lo que está pasando en Abancay en este momento excede lo normal. De acuerdo a varias fotografías que ha recibido, ya son 3 semanas. Y los incendios se siguen extendiendo. Esto, señores, es parte del cambio climático. Se está sufriendo en todas partes del mundo, en Australia, hace unos 4 o 5 años, en Europa, en Grecia, en California. Pero en esos países hay estrategias, hay grupos pensando, ¿no es cierto?, cómo los afecta el cambio climático, qué tenemos que hacer, cómo organizarnos, cómo organizar el Estado, cómo reorganizar la respuesta estatal y comunal. No hay forma de apagar eso, ¿no es cierto?, con una manguera con agua, entenderán. Pero hay estrategias para hacerlo. Bueno, ¿dónde estamos en el Perú ahí? Y a mí me aterra, y más con este gobierno. Si no puede comprar uria, menos va a pagar un incendio, pues. ¿Dónde está el Ministerio de Agricultura? Y las organizaciones regionales y locales que son las que se tienen que armar. Ahí no hay bomberos. Es la comunidad que con pico y con lampa cava zanjas. Estamos organizando esa defensa de un cambio climático que no es que vaya a darse, ya se dio. O sea, ya se dio. No sé, basta que se paren en la Cordillera Blanca y comparen una foto de hace 30 años con una foto de hoy para que se den cuenta de lo que está pasando. La COP se reúne, no es noticia, porque finalmente la reunión siempre termina siendo más o menos irrelevante en cuanto a medidas. Pero los incendios de Abancay son una llamada de alerta de lo que no se está haciendo en el Perú respecto al cambio climático. El cambio climático sí nos afecta muchísimo, porque todos nuestros glaciares, todo nuestro hielo en los Andes se ha reducido año a año. Nuestra principal fuente de agua para los seres humanos y para la agricultura proviene de la cordillera de los Andes. Y esa fuente se reduce año a año. Estos incendios van a ser mucho más frecuentes. ¿Cuál es la respuesta? Miren lo que ha pasado en Brasil. ¿Vamos a esperar que se queme todo? ¿O vamos a comenzar a trabajar en proyectos de prevención, en proyectos de mitigación, en proyectos de respuesta rápida? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Países con mucho más capacidades que las nuestras tienen esta lucha todos sus veranos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahí seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más, Abel? Tenemos, además de las noticias policiales, que son las que nos nutren. Falta el caso de Kenji, Rosa María. Hoy día a las 2 de la tarde se va a dictar sentencia. Ojalá que lo absuelvan a Kenji, de verdad. Le deseo de todo corazón que lo absuelvan.
Kenji terminó en este proceso judicial por una venganza fraternal. Su hermana decidió vengarse de él. Pobre muchacho, la verdad. Y yo no creo que Kenji haya hecho nada más ni nada menos que lo que hace cualquier hijo tratando de que su padre salga de la cárcel. No se le podía pedir otra cosa. Y lo que hizo fue conversar con los congresistas para que lo apoyen, para sacar a su padre de la cárcel. La fiscalía ha pedido, me parece, 12 años. Yo espero que se le absuelva o se le dé una condena benigna que sirva de mensaje al Congreso. ¿Ok? No puedes comprar votos, por más noble que tú creas que sea tu fin, salvar a tu padre de la cárcel. ¿Ok? No puedes comprar votos, punto. No puedes ofrecer obra pública a un congresista en particular a cambio de su voto. ¿Qué es la acusación central? No puedes, no debes, no puedes. Y además los congresistas no pueden generar gasto público. Pero claro, con el Tribunal Constitucional que tenemos ahora, María Santísima, es un milagro que el presupuesto público no se para los años siguientes. Dice, no, para este año no, pero puede generar gasto para los siguientes. Y el mes verá si lo mete o no. Chuma. Yo espero que lo absuelvan, de verdad. Pero hay que decirlo, el caso de Kenji Fujimori sí resulta relevante para los otros casos, donde no había un hijo buscando la libertad de su padre, sino congresistas llenándose los bolsillos de plata. Y estamos hablando del caso de Luciana León. Un caso que mencionamos cada cierto tiempo, a ver si en el Congreso se acuerdan de que existe, pero que está protegida por el Congreso, por el anterior y por este. ¿Qué tal poder? A mí me sorprende muchísimo, pero ¿qué tal poder? ¿Qué le deben? No lo sé. Misterio. Pero un caso que está redondo, con tamalitos, con la plata, con todo. Y eso es lo que pasa cuando los congresistas van a pedir obras públicas a los ministerios. Eso es lo que está pasando con los niños. A los niños se les han ofrecido cosas muy concretas a cambio de su voto. Por eso, Kenji, yo entiendo su motivación y me da muchísima pena. Entonces, te digo, en el tema de fondo debería ser absuelto, pero tal vez una condena suspendida que mande un mensaje claro, ¿no? Su motivación no era enriquecerse, su motivación no era tener más poder, porque es evidente que no le interesaba. Su única motivación era sacar a su padre de la cárcel. Y sabía que solo Pedro Pablo Kuczynski lo iba a indultar. El que viniera después no lo iba a indultar. Y tenía que proteger a Kuczynski a como diera lugar, porque si su hermana lo sacaba, que era lo que su hermana quería, sacarlo a como diera lugar, no iba a haber el indulto que su hermana no quería. Parece tragedia griega, ¿no? En cierta forma lo es, pero sí, pues eso fue lo que pasó. Keiko Fujimori no quería que su padre fuera indultado. Esa es la verdad. Fuerza Popular sacó un comunicado firmado por ella diciendo que no estaban de acuerdo con la forma en la que había sido indultado. Después se ha tomado todas las fotos del mundo, ha llorado todas las lágrimas que ha llorado, pero ya nadie le cree, pues. Ese es el problema con la política, nadie le cree, porque lo que hizo luego fue hacer todo lo posible para que Pedro Pablo Kuczynski renuncie y luego tratar de hacer todo lo posible para que su hermano lo metan preso. Ella lo saca con su bancada, ella expulsa a su hermano del Congreso. Ella lo graba, lo manda a grabar, lo expulsa del Congreso, lo expulsa, ya estaba fuera del partido, y lo persigue judicialmente para que lo metan preso. Y es su hermana. Y se perdonaron y se abrazaron en la última campaña, ya todo bien, pero acá hay un tema de fondo que el juez tiene que tener en consideración, ¿cuál es el motivo?
Una cosa es robarte un pan porque tienes hambre, y otra cosa es robarte un pan porque quieres vender el pan y hacer plata. ¿No es cierto? Son dos cosas completamente distintas. Kenji Fujimori no pretendía hacerse rico comprando votos de congresistas, quería sacar a su papá de la cárcel. ¿Alguien puede culpar a un hijo por hacer eso? Es bien difícil, ¿no? Pónganse sus zapatos por un momento. Muy bien. Y ese fue el análisis político del día, porque tenemos un asunto mucho más interesante. Yo estoy harta, como ustedes, de la política peruana, porque parecemos comisaría, ¿no? Denuncia, fiscal, y de nuevo denuncia, y nuevo fiscal, y se resuelve, no se resuelve, se apela, se baja. O sea, yo estudié de Derecho, pero no pensé que me iba a servir tanto para ser periodista, es todo lo que hago, todos los días explico la ley. Y me gustaría un cambio en mi país, claro que me gustaría un cambio en mi país, ¿a quién no? Pero un cambio que nos permita resolver problemas que son recurrentes en la República también desde hace 200 años. ¿No es cierto? Como les contaba hace un rato, en 1822, la primera resolución de Congreso es para que los congresistas no contraten a sus parientes, ¿no? 200 años después estamos en la misma, ¿ok? Bueno, igual, tenemos un sistema político por el cual cuando el Ejecutivo y el Legislativo no logran un acuerdo, todo hace crisis, para mal, para mal. Y necesitamos resolver eso. Para eso se necesitan reformas y para eso se necesita un adelanto de elecciones. Y las reformas son importantes. Vamos a hablar con Álvaro Hensler, él es parte de esta coalición ciudadana que está luchando por tener un sistema democrático y por, aunque a él no le gusta la palabra devolver, yo sí la he usado en una columna el domingo, estamos luchando porque nos devuelvan nuestro voto. ¿Ok? Yo te di mi voto el 2021, sí, te lo di, ¿ya? Votamos por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo. Muy bien. ¿Saben qué, muchachos? Me devuelve mi voto, por favor, ¿ya? Quiero hacer un canje, ¿ya? Porque no estoy contenta y nadie está contento con el resultado. Excepto los que están sentados donde están sentados, ¿no? Que evidentemente no quieren que nada cambie. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con Álvaro Hensler. Así es, Rosa María, vamos a la pausa recordando y agradeciendo a Palestra Editores. Palestra Editores está en su mes de aniversario y pone a su disposición sus mejores publicaciones jurídicas en las principales librerías de la ciudad. Nos encuentran en librerías Comunitas El Virrey y Vallejo, librerías con 20% de descuento en todo nuestro fondo editorial. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya está lista para hablar con Álvaro sobre la coalición ciudadana. Y la pregunta, Rosa María, que están desde temprano poniéndonos dónde firmo, y sobre todo los del extranjero. Es que ya dejo la pregunta hecha. Adelante, Rosa María. Así es. Muchas personas han escuchado el programa de ayer, tanto este programa como el programa que hago en la República, también la conferencia de prensa que fue transmitida en directo por Canal N y otros medios de comunicación. Hoy es portada en la República. Y mucha gente quiere unirse, eso es lo primero, y eso es bueno, pero hay que darles una noticia. Así que, Álvaro, gracias. Empecemos por el final. ¿Cuándo se puede firmar? Hola Rosa María, muy buenos días con todos y con todas, feliz de estar acá. Mira, hay un proceso porque hemos querido que las reformas sean apropiadas por la ciudadanía. Por eso es que ahorita uno puede ser parte de la coalición. Tú ayer lo pusiste en el programa, ¿no? Si uno entra a la coaliciónciudadana.p, puede hacer tres cosas. Si eres una organización grande, chica, mediana, puedes inscribirte y puedes ser parte de la coalición. Si tú eres una persona que vive en el extranjero, en Puno, en Cusco, en Arequipa, donde sea, también te puedes inscribir. Y finalmente, y muy importante, queremos escuchar la voz de la ciudadanía. Nosotros hemos armado con mucho trabajo este grupo de reformas y queremos saber qué piensa la ciudadanía sobre esas reformas.
Entonces, el primer botón, aprietas y cada una de las preguntas vas, incluso puedes agregar cosas que sientes que podemos agregar. Con esa información, nosotros nos tenemos reunión mañana para definir cuándo le vamos a pedir a la OMPE el kit. Yo diría que va a ser pronto. Y la OMPE se demora 10 días y de ahí arranca el recojo de firmas, que seguramente será un poco de entre Navidad, Año Nuevo, verano. Esperemos que eso nos traiga un poco de esperanza, ese ambiente navideño de verano, para tener las firmas en poco tiempo y que la iniciativa legislativa llegue al Congreso para su discusión y ojalá, con mucha incidencia, su aprobación. Es interesante, y eso hay que explicarlo al público, este momento nos lleva al pasado. Y yo quiero regresar al pasado para que se entienda bien que esto no es el fruto de una reacción no meditada. En abril de este año tuvimos las primeras conversaciones, yo participé en ellas, y un grupo de personas en transparencia comenzaron a plantearse la posibilidad de que tal vez el adelanto de elecciones, como el que se tuvo en el 2001, con reformas, sea la única forma de salir adelante. Incluso algunos, sondeamos a algunos parlamentarios, conversamos, y era claro que el ánimo general en el Parlamento es negativo y adverso. Sin embargo, y ahí está el trabajo de Álvaro, se comenzó a convocar a organizaciones no gubernamentales muy diversas. Es impresionante. Si uno lee la lista, yo ayer leía de nuevo la lista de las 218 que están inscritas hasta ahora, y me imagino que esta semana habrá más, son muy diversas, hasta contradictorias en sus fines, ¿no? Yo digo, están unas jóvenes que apuestan por el aborto y está la Iglesia Católica en muchas manifestaciones a través de muchas obras sociales y pastorales. ¿Cómo lograron esto? Eso es algo que decir, porque mucha gente te dice, pero ¿quiénes son? Típica de Perú, ¿no? ¿Quiénes son? Sí. Seguro son los Caviares, Sagasti, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo lograron esta diversidad y quiénes son? Empecemos por ahí. Sí, gracias por la pregunta, porque a veces nos enfocamos solamente en el qué, que es las reformas, sino en el cómo, ¿no? Javier Carabedo, que es de Prodiálogo, que también pertenece a la coalición, siempre dice que la coalición tiene un propósito incluso del proceso mismo, ¿no? Porque después de la primera y segunda vuelta, y ya veníamos de antes, ¿no? El país terminó tremendamente polarizado, es decir, el 50 con un poquito no podía hablar con el otro 49 poquito, porque uno era terrorista y comunista y el otro era golpista y fraudista. Y todavía permanece en gente muy decente y educada ese sentimiento que no nos ayuda a ser demócratas. Entonces, la coalición comenzó en mayo, como tú bien dices, y convocamos como unas 40 organizaciones, y fueron como 6 diálogos, con una metodología detrás, una metodología entre terapéutica y también de construcción de consenso, ¿no? A partir de la escucha. Entonces, claro, en mayo, cuando abríamos la pregunta ¿qué hacer?, salieron como 8 caminos diferentes, que la renuncia, que la vacancia, que la acusación, que el adelanto, que esto, que la reforma, un montón de variables. Y fuimos poco a poco llegando a lo que en julio dijimos, la única manera es el adelanto de elecciones muy importante, y tú lo has remarcado en tus redes ayer, con reformas previas. Porque nosotros entendemos que hay un temor natural, que se vayan todos y que regresen peores. Claro. No, hay un grupo de reformas para evitar que regresen peores, sino que vengan mejores. Y bueno, llegamos a ese consenso y desde julio... Ahora, al principio eran 40 organizaciones. Sí. Yo recuerdo que nos hemos reunido a fines de mayo y estaban los organizadores, entre ellos tú, Álvaro, muy contentos de la respuesta. O sea, hubo una respuesta, hay que decirlo, muy generosa desde el principio. Sí. Había muchas ganas de hablar y muchas ganas de participar, desde perspectivas muy diversas, pero sí, ese grupo inicial de 40 organizaciones dijeron, sí, queremos hacer algo. Todavía no sabemos qué, pero queremos participar. Y eso se ha mantenido a través del tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros nos juntamos como plenaria cada 15 días y después ya se armaba a partir de julio como un equipo de liderazgo, que somos unas 14 personas, también muy diversas. Y hay están, por si acaso para los interesados, están en la página web, ahí están todas las personas que son el comité
motivador, organizador, que Mm, está tomando algunas decisiones, porque hay que tomar decisiones. de acuerdo, Y esas 14 personas tienen nombre, apellido y una organización detrás, sí. ¿no es cierto? Y bueno, y después desde julio armamos una comisión de reformas, ¿no? En la realidad no hemos inventado nada, ¿no? Lo que hemos hecho es, Felipe Ortiz Ceballos en Transparencia lideró el Plan 32 con un montón de politólogos, la comisión de alto nivel, la propuesta de prodemocracia de Ramiro Pealé, Luciano López. En fin, hemos venido recogiendo y pensando lo muy importante, ¿cuáles son las causas estructurales de la crisis, sobre todo en los últimos 5 años? Así Allá. es. Se politizó la elección del Tribunal Constitucional. Ok, ¿qué hacemos para resolverlo? Elegimos a dos enanos que pasen a segunda vuelta, el 80% no votó por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo. ¿Qué hacemos? Entonces fue un análisis desde Esa, el problema. esa, la primera, es la más creativa de todas. ¿Ah? Vamos a ir de nuevo, porque las otras las he escuchado todas, ¿verdad? Y yo trabajo en esto hace muchos años y, como sabe todo el mundo, el derecho constitucional siempre ha sido mi pasión. Pero esta de la segunda vuelta con cuatro es nueva, pero claro, responde, como tú dices, a un problema real. A De acuerdo. nadie se le ocurrió en 1979 que ibas a tener a dos con menos, con uno del padrón total, no Imposible. suman ni 20% del padrón total. Uno era 11 y otro era 8. Sí. Con 8 del padrón total, ¿cómo vas a pasar a segunda vuelta? Es ridículo. Bueno, eso no se le ocurrió a nadie. Y tampoco en la Constitución del 93, donde todavía pasabas a segunda vuelta con 25, 26%. O sea, para que se hagan una idea, Luis Alba Castro en 1990 sacó 20% de la votación y no pasó a segunda vuelta. No Increíble. pasó. Y sabes Entonces, que María es lógica, ¿no? Porque si es que uno gana en primera vuelta con más del 50%, la lógica te diría que si pasa a segunda vuelta, pues más o menos pase lo mismo, no que pasen dos enanos claro, con 20%. Y que, claro, y que elijas el mal menor, y que el cáncer, y que el SIDA, y que... Entonces, claro, todo tiene claro. pros y contras, porque ya salieron críticos a decir, no, que, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Claro, ¿qué pasa si la mayoría elige al que tiene 8? Claro, Claro, sí claro, puede pasar, pero lo elige la mayoría. lo elige la mayoría. Lo elige Ah, la mayoría. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y no elige entre dos, sino entre cuatro. Entonces tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Puede ser el peor de todos, pero ya está, digamos, discutido entre más, no entre mm, dos enanos, sino entre mm. cuatro enanos. Ya salió un enano. Pero, Y pero hay una hay cosa una, más, Rosa María, aparte del contenido de las reformas, aparte de esta capacidad de diálogo y de consensos, hay otro elemento bien importante que creo que la coalición refleja. Cuando nosotros analizamos las últimas, y tú lo debes saber muy bien, las últimas reformas de nuestro sistema político en las últimas 2 décadas, solo han habido 3 reformas constitucionales. Pasar de 120 a 130 congresistas, que voten los militares y los policías, las dos cosas están muy bien, ¿no? Y bueno, la distorsión de Vizcarra y algunas cosas buenas y otras populistas de su referente. No ha habido más. Desde Henry Piz en el 2000 en adelante, la palabra reforma integral ha sido palabra. Ni este Congreso ni los anteriores han tenido la voluntad, el consenso de construir un mínimo de reforma integral y con 66 votos y referéndum. No es tan difícil. claro, y no No es es tan tan difícil difícil. tampoco hacerlo con 87. Es decir, la Exacto. Constitución se ha modificado unas 20 veces ya desde el 93. El derecho al agua, la descentralización completita, todos los artículos de descentralización son añadidos posteriormente, ¿no? Y otros más que podemos ir mencionando. Bueno, el Consejo Nacional de Justicia, completito ahora, la Junta Nacional de Justicia, completita en un referéndum. O sea, a lo que voy es, sí se puede hacer Claro que cambios, se puede. pero no se quiere porque el status quo acomoda a los que están en el poder hoy, a Mm. todos, ¿ah? A A Ejecutivo y a todos, Legislativo, a a los dos. todos. Pero a los peruanos no nos acomoda, pues, ese es el problema. Ahora, una vez que se han ido añadiendo más instituciones con, como tú dices, algunas son pequeñitas y otras son muy grandes, hay muchos, me ha llamado la atención, hay muchos ONGs agrarias, o sea, rurales, ganaderas, de todas las provincias del Perú. Y me ha dado mucho gusto porque es como que una forma organizada, digamos, de participar. Mm. Vamos. Este vehículo va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Que puede ser
organizaciones sin fines de lucro en el Perú hay miles. O sea, ni Miles, siquiera han cientos, entrado las miles. deportivas. Si entraran las deportivas sería más todavía. Hay miles. Hay artistas, hay deporte, hay cultura, hay muchísimas cosas más. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse una organización? Mira, Basta con llegar, sí, perdón, solamente es entrar a la página web, leer el manifiesto. También tú ayer sugerías leer la carta de la OEA, porque es interesante. Independientemente bien de que nuestra interesante. reunión recoge, creo, nuestro diagnóstico de la situación, ¿no? Este tema de Castillo es el culpable de todo, o el Congreso es el culpable de todo, creo que nos aleja de una diagnóstico real de la situación, donde los dos poderes del Estado se están destruyendo y son nefastos. Y bueno, ya están las reformas planteadas. Si es que uno se siente identificado con la coalición ciudadana, hay un botón de me uno como organización, pone sus datos, nombre de representante, su RUC, su rubro, de hecho incluso para marcar cómo me gustaría participar. Y yo creo que ahora que entramos ya al tercer hito de la coalición, que es el recojo de firmas, claramente vamos a utilizar ese poder de las organizaciones de base, ¿no? Ayer estuvo, ¿Cuántas personas como individuos se han inscrito? ha sido interesante porque desde julio hasta antes de ayer fueron 4.000, pero solamente ayer casi se ha duplicado el número. Sí, Eh, me imaginaba. Con lo cual, creo, claro, siempre hay los que critican y los que sin saber, digamos, comienzan a etiquetarnos, ¿no? Pero es parte es Era parte parte, era lo que iba a pasar. era lo que Sabíamos iba a perfectamente. pasar. No, además hay otro problema. Es claro que esta iniciativa causa un enorme disgusto en el Congreso y en el Ejecutivo, Mm, que son las dos fuentes de poder en conflicto hoy. mm, Y ambas están constituidas por partidos políticos. Y ambas van a criticar lo que estamos haciendo. Y de digo acuerdo. lo que estamos haciendo porque yo, sin saber leer ni escribir, también he terminado metida, porque soy parte de transparencia. Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo, hay que decirlo. Eh, y le pueden preguntar, señor Hessler, ¿usted quiere ser candidato a la presidencia? No, no. La verdad es que todos los que estamos en la coalición pertenecemos a instituciones. O sea, no, yo soy representante de transparencia en la coalición ciudadana y así como Así todos, es. hay algunos que están como voluntarios, que se han metido a ayudar en eso, pero digamos, los que estamos liderando la coalición representamos instituciones y que instituciones que son creíbles para un montón de diferentes Claro, grupos. y que tienen su propia agenda vinculada a sus temas, que puede ser no sé, la reproducción, la investigación de ciencias sociales, la defensa de los derechos humanos, la pastoral de los más pobres en las ciudades, los ganaderos, los agrarios, lo que quieran. Y Mm, eso es lo bonito de la coalición. sí. Y además Ahora, que desde el principio se hizo algo que me parece que es muy importante, que es luchar por representar que la coalición tenga organizaciones de todo el país, no sí. solo de Lima, sino de todo el país. Y en eso sí se ha hecho un esfuerzo en que sea muy diversa. Y me ha dado muchísimo gusto ver gente de todo el país, que va a tener que trabajar en algún momento justamente en todo el país, ¿no? Sí, Eso es lo hay más algo, bonito que viene ahora. Ahora viene la chamba. ahora viene la chamba. Bueno, no, nos estamos chambeando bastante, pero algo que hay que entender, ¿no? Nosotros somos muy críticos del gobierno y del Congreso, pero sabemos que el país necesita partidos políticos. Nosotros no queremos Ah, no, reemplazar los partidos claro, claro. políticos. De hecho, las reglas, o sea, lo que estamos haciendo nosotros, lo debió hacer los diferentes congresos de la República. Nosotros estamos llenando un vacío que, por diferentes razones, no se ha dado. Nosotros deberíamos dejar de existir pronto. Así es. Se aprueban estas mejores reglas, esperemos que haya partidos políticos no caudillistas, no mercantilistas, que se comiencen a formar de la izquierda, de la derecha, del centro, y sean ellos que hagan la labor que por un vacío hemos realizado nosotros. Y animar a mucha gente a que entre a la política, porque la política es para el bien común, no es para servirse a uno mismo. Se ha distorsionado y vemos ahora personas que la representan muy mal. Pero ese no es el sentir Bueno, ese no es el sentir ni el propósito que tiene. Por eso el vamos a propósito traer, es recuperar la política. vamos a traer las críticas sobre la mesa. Eso. Primera crítica, estos son los caviares. Ya dijimos un poco de eso, el señor Hessler representa transparencia, no va a ser candidato a nada, yo tampoco. Hace años que me dicen que sea candidato, no, nunca me ha interesado ni me interesa. Yo soy una persona que observa la película. La película no está dentro de la película. Muy bien.
Primera crítica, pero sí, esta es la posición caviar. O sea, ser Mira, caviar es ser yo, una persona de sí, sí. centro, aparentemente en el Perú. Se usa como insulto. Mm. Lo hemos escuchado a Merino la otra noche, claramente, decir que lo que se trata acá es de que los caviares lo destruyan todo para meter a Sagasti de presidente, una especie de delirio, pero otros repiten los mismos delirios, entonces hay que contestarlos. Sí, primero, yo dudaría que Lucio Castro del SUTEP o, o la gente de construcción civil se le pueda catalogar como caviares o las organizaciones rurales las del norte, el centro, dudaría que ellos se puedan sentir como caviares. Y por otro lado, ha sido interesante, un solo día que estamos con una obsesión por dialogar con todos, invitar a todos, algunos no aceptan, pero la invitación es un mismo día estuvimos con empresarios mineros y la gente de la CGTP, y ambos recibiendo muy bien el paquete de reformas. Primero, caviares, seguramente algunos podrán catalogarlos como tal, pero hay una diversidad enorme, desde gente de derecha hasta gente de izquierda, gente de elecciones, así que las etiquetas no nos sirven y más bien solamente son de algunos de querer desprestigiar o atarnos alguna mirada que no es, si uno analiza la lista se da cuenta que claramente no lo es, ¿no? La realidad y los hechos lo niegan, ¿no? Claro, la segunda cosa que he escuchado es, no, pues primero el adelanto de elecciones y después el nuevo Congreso que venga hace la reforma. Sí, esta grupo de reformas es lejos de la reforma integral, lejos. Hay varios elementos que se requieren para una reforma profunda. De hecho, Transparencia tiene el plan con 32 reformas. La Comisión Duesa tenía un montón de reformas. Prodemocracia tenía 70 reformas. Acá son 7. Tan solo es mejorar un poquito para que cuando vengan los nuevos gobernantes, efectivamente continúen haciendo la reforma. Ahora, hay Esto que decir algo, algunas de estas reformas, como tú dices, han sido recogidas en todos esos textos. O exacto, sea, por ejemplo, que en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Que en la segunda vuelta se celebre la elección del Parlamento. Desde el año 2020 venimos, perdón, desde 2001 venimos discutiendo esto. Tengo 20 años discutiendo sí, esto. ¿Ah? ¿Para qué? Para que le des mayoría o minoría al presidente. O sea, que es lo básico. ¿Ya? es lo- Pero es muy difícil, reitero, de ahí viene la dificultad. Y esa es la otra crítica, que es la del escéptico. No va a servir para nada. No va a servir para nada porque los políticos no están involucrados. Si no involucran a políticos, si los políticos no se lo compran, no va a haber forma de que esto funcione. Sí, había hoy una crítica de que hoy no tenemos experiencia, ¿no? Muchas de las organizaciones tienen harta experiencia en incidencia política y en política moviendo temas. Tenemos un grupo de comunicadores y de gente que sabe mover personeros y firmas. Tenemos asesores de comunicación política. En fin, hay mucha gente con un montón de experiencia que está trabajando en la coalición para movilizar el tema. Y claro, están los escépticos que yo lo entiendo. Yo mismo entro en periodos de tremenda esperanza y momento de decir, oye, qué difícil va a ser esto. Y yo siempre digo cuando hemos compartido con más personas, la probabilidad de éxito yo creo que es mediana o hasta mediana baja. Pero Yo sí también creo lo creo mismo. que el poner el tema en agenda, el que haya un grupo de personas que pueda conversar y consensuar, el elevar el debate para no hablar de quién, la cuestión de confianza y la tradición a la patria, sino elevar el debate, para mí eso ya es una ganancia. El que más gente encuentre un camino diferente a los extremos ya es una ganancia. Ojalá, vamos a poner No, y todo. además hay que decir una cosa. Hay derrotas políticas que en el tiempo no son una derrota, sino la semilla de una gran reivindicación. Mm, Eso siempre hay que saberlo. mm. Puede parecer una derrota total, catastrófica y parcial, pero se siembra la semilla de una gran reivindicación. De acuerdo. Y eso es lo que tienen que valorar los partidos políticos que están en el Congreso. Porque si desprecian esta oportunidad, tarde o temprano no hay plazo que no se cumpla.
tarde o temprano tendremos otro proceso electoral y tendrán que pagar las consecuencias de un desprecio a la voluntad popular masiva. Y acá viene lo que hay que explicar. Necesitamos la voluntad popular masiva. Yo creo que 75.000 firmas se recogen solo, ¿no es cierto?, pidiéndole a cada organización que junte 1.000 y eso lo hace rápido, o 2.000 y ya estamos, ¿no? Pero ese no es el punto es que hay que recoger muchas más. Y acá vienen algunas dudas ya de orden práctico. La propuesta, que fue también una iniciativa que recogió 35.000 firmas muy rápidamente, para el adelanto de elecciones también, se ha unido a la coalición. Y algunas personas dicen, ¿pero qué va a pasar con esas firmas? Sí, mira, claro, dicen, oye, ¿por qué dividen? ¿Por qué no se unen? No, sí, nos hemos unido hace meses que venimos conversando. Meses. Y la verdad es que, claro, no se puede unir específicamente porque es un proyecto, cuando ellos han pedido el planillón, es de ese proyecto de ley, ¿no? No se pueden juntar, no se pueden acumular las firmas. Lo que hemos conversado con ellos han renovado fuerzas y quieren llegar a las 75.000 y ojalá que lo logren y que sea, digamos, el primer batallón que llegue al Congreso y ese es el primer pedido. Ojalá que sean exitosos, ¿no? Claro. Pero si no, vendrá el segundo batallón, ¿no? Con la experiencia aprendida. Ayer un representante de la propuesta ha estado en la conferencia de prensa. Entonces, estamos buscando justamente la unidad de los diferentes esfuerzos que están buscando el mismo propósito, pero con estrategias diferentes y buscar alinear lo más posible. Las 7 reformas son muy importantes, pero la reforma, digamos, estrella es que haya un adelanto de elecciones. De acuerdo. Y el Congreso, a pesar de que hay 2 proyectos presentados en la Comisión de Constitución, de Digna Calle y de Susel Paredes, ha mirado con desprecio esta propuesta. Incluso yo podría entender que el Ejecutivo, representado en el bloque magisterial o en Perú Libre, se nieguen, ¿no es cierto?, porque son los que tienen, finalmente, detentan el poder. Pero no, los más críticos son los grupos de oposición al gobierno. Los más críticos, el fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, prácticamente han insultado a las congresistas, le han dicho a Susel Paredes que si ella quiere irse, le hacen su reforma constitucional para que ella renuncie. Ha sido de un desprecio olímpico cuando es un sentir nacional. De acuerdo. Y esa primera campanada te dice que no les importa. Así vayas con 75.000 firmas, no les va a importar. Y lo que viene después, lo adelantaste el domingo, es juntar 2,5 millones de firmas. Claro, ahí hay toda una discusión. Yo creo que eso permite reformar la ley, pero no nos permite, en un referéndum, la ley, pero no nos permite reformar la Constitución. Ahora, podríamos reformar la ley electoral para bien, y muy bien, pero ¿cuál es la estrategia ahí? ¿Que con 2, 3, 4 millones de firmas se conmuevan? Sí, a ver, otra vez entramos a la discusión constitucional, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, algunos dicen que eso no se puede por la última modificación de la comisión de Patricia Juárez, y otros dicen que sí se puede porque la prohibición es ir a referéndum directo, que fue el pedido de Bermejo para recoger firmas para la Asamblea Constituyente. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos yendo, la iniciativa legislativa va a llegar al Congreso, con eso lo va a discutir, ojalá que hayan 66 votos. Y hay algo bien interesante, Rosa María, que es cuando uno escuchaba las opiniones de los congresistas de por qué no el adelanto, yo me he pasado escuchando a cada uno, casi todos decían, no, hay que hacer reformas previas. Muy bien, muy interesante que piensen que hay que hacer reformas previas. Bueno, acá hay 7 reformas previas. Acá están, claro, los proyectos de DINA, de UCED, es adelanto, punto. Es el copy-paste de lo del 2000. Pero nuestro proyecto no es adelanto solo. Es lo que muchos congresistas estaban diciendo por qué no apoyaban esos proyectos. Reforma previa. Y reforma previa de cosas que es de la coyuntura, como por ejemplo, modificar el 117. Claro, es que ahí vienen 2 cosas que yo creo que son muy importantes. Y tal vez el Congreso, como tú dices, de repente se les ilumina el coco y les parece interesante. Primero, ya no se puede disolver el Congreso. En un lado, no se puede disolver el Congreso. Pero me renuevas el Congreso a la mitad. Adriana Tudela tiene un proyecto presentado, ella pide el 100%, el porcentaje es discutible, pero sí copiar el modelo presidencial norteamericano, que es el que le da, ¿no es cierto?, balance a los poderes, porque cada 2 años
modificas la composición del Congreso. Obviamente estos congresistas no quieren ni muertos porque quieren sus 5 años, su cheque por 5 años. Ok, ese es el problema, porque hay un cheque por medio. Bueno, muy bien. Y en el otro lado, eliminas esta cosa absurda de la vacancia express, de la vacancia por incapacidad moral permanente, que jamás fue diseñada para esa, la circunscribes a incapacidad mental, pero modificas el 117 y si el presidente comete delitos durante su mandato, se le destituye. Entonces tú tienes las dos cosas acotadas a lo que fue la institución presidencial, renovación del Congreso e impeachment. Y haces el régimen peruano presidencialista. De acuerdo. No parlamentario, como el que tenemos hoy, mezclado con el presidencial atenuado. Entonces, vamos al régimen presidencialista, perfecto. ¿Tenemos disolución del Congreso? No, no tenemos disolución, no tenemos renovación del Congreso y tenemos juicio político para el presidente. Y con eso pueden convivir. Ya no son dos bombas atómicas, cada uno con un botón en la mano. Eso es súper importante. Mira, The Economist mide la salud de la democracia de todos los países del mundo y lo mide desde el 2005. Perú, en la última medición de hace pocos meses, es su punto más bajo y está a punto de dejar de ser democracia para convertirse en un sistema híbrido. Y en parte es porque casi ninguna democracia moderna, saludable, tiene estos dos cañones de te vaco por voto simplemente, y te disuelvo. En ninguna constitución moderna, saludable, gobernable existe eso. Y además, no va a pasar. No, la probabilidad que eso pase es porque no tienen los votos, y ¿tú crees que el Perú va a aceptar que disuelvan el Congreso? No, pero se van acusando y se mantienen hasta el 2026. Entonces, ese cambio saca de la figura esta tonta, estéril, amenaza entre los dos poderes del Estado, porque lo que hacen es poner su foco ahí y no poner su foco en gobernar, en legislar y resolver los millones de problemas que tenemos. Actualmente el Ejecutivo y el Legislativo están básicamente abocados a meterle el gol al otro sin que se lo metan a él. Eso es básicamente, o sea, ¿qué cosa produjo la Comisión de Constitución de importancia? Nada más que en agosto del año pasado, apenas se sentaron y calentaron el asiento, liquidar la cuestión de confianza. Inconstitucionalmente, creo yo, sin reforma constitucional, por ley, validada por el TC. Ya, pero eso es una barbaridad. Llegar a otro congreso y le digo, esto es una barbaridad. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, hagamos algo. ¿No les gusta la cuestión de confianza? Perfecto. La eliminamos. Entonces, ya no hay voto de investidura. Eso falta, por ejemplo, que ya no haya voto de investidura, ¿no es cierto? Porque ya el sistema de ministros se vuelve un sistema separado del Congreso. Claro. Puedes destituir a los ministros, sí, los puedes censurar. Eso sí, ningún problema, los destituyes. Pero ya no hay voto de investidura porque no hay una cuestión de confianza sobre el voto de investidura. Es decir, mantienes la censura, pero no mantienes la confianza. ¿Ya? Pero bueno, eso es para un desarrollo que se va a debatir. Sí, claro. Pero esas ideas se han debatido durante mucho tiempo en el Perú, tal vez en las aulas, ¿no? Pero fuera de ellas tendría que debatirse mucho más. Y el asunto para los escépticos y para los indiferentes, que también es un grupo grande, es este. Yo creo que es bien importante decirle a la gente que frente a esto no puede ser indiferente. Esto no es una marcha el día sábado. Esto es la posibilidad de que tengas un futuro económico predecible. O sea, si no te importa tu bolsillo, ya no sé por dónde más convencerte, pero la predictibilidad de una democracia es lo que hace que haya inversión. Si yo no tengo la más remota idea de quién va a ser presidente la próxima semana, probablemente yo no invierta un centavo. La predictibilidad es lo que hace que las personas tomen decisiones. Yo no sé si voy a ir a la universidad, yo no sé si voy a ir a este trabajo, no sé si migro, no sé si me voy del Perú porque no soporto más esta incertidumbre. Entonces, si tú quieres que tus hijos se queden en el Perú, es mejor que te involucres. Ese es el tema. Porque no podemos vivir con la impredictibilidad de un gobierno que es absolutamente impredecible. Y también hay algo más, ¿no? La crítica a ambos poderes del Estado está, y es bien severa. Ojo,
O sea, esto no es pro limpiarle la cara a Castillo. No, 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 de no, ninguna no. manera. Ni O sea, tampoco lavarle la cara al Congreso, ¿ah? nuestro manifiesto de julio comienza, incluso antes de la acusación de la fiscal, comienza muy duro contra el presidente Castillo y su entorno, y comienza muy duro contra un Congreso que en vez de legislar ha hecho contrarreformas, y ambos poderes de espalda. Y hay algo que decir, Rosa María, que, a ver, los dos extremos, yo creo que uno quiere que se quede Castillo o por intereses particulares o porque tiene mucho miedo de que venga algo peor, ¿no? Y por otro lado, el otro extremo dice, oye, se va Castillo y se resuelve todo. Yo genuinamente creo que ambos están profundamente equivocados. Si uno piensa que la salida del presidente o la salida de los resistas o la permanencia de Castillo dejando todo como está va a resolver esta crisis, eh, no. Y justamente porque hay un problema estructural, profundamente estructural, que hemos abandonado por décadas. Y esta propuesta de adelanto con estas reformas previas busca salir estructuralmente de la crisis para ojalá que se animen más personas decentes a entrar a la política y hacer todas las reformas que faltan hacer. Ahora, uno puede mantener su posición porque en la coalición, cuando discutíamos caminos, hay gente a favor de la vacancia, hay gente a favor de la renuncia, hay gente a favor que Castillo se quede porque tiene temor que entre una persona peor. Eso está muy bien. El adelanto de elecciones con reformas no se riñe de ninguna de estas salidas. De hecho, en el 2000 se hizo el adelanto de elecciones y después en el camino hubo la renuncia y después la vacancia a Fujimori. Las propuestas no están reñidas, eh, pero una es estructural. La otra es una ilusión temporal de que va a solucionar los problemas del país porque alguien sale cuenta. Y eso no es Claro. así. Y hay un tema, además, que las constituciones no recogieron y que esta respuesta sí recoge, que es el tema de la corrupción. Mm. Las constituciones del siglo XX no se pusieron en los zapatos de tener un presidente corrupto en el ejercicio del poder, ni tener un ejecutivo corrupto en el ejercicio del poder, ni tener un legislativo corrupto en el ejercicio del poder. No se legisla así. Mm. O sea, se legisla pensando en el bien común, no se legisla pensando en la conducta marginal. Y el problema es que ya no es una conducta marginal, es una conducta normalizada en el aparato del Estado. Y por eso yo sí creo que la reforma del artículo 117 es vital. Yo me decía, por último, si tienen pereza, deróguenlo, no existe, con lo cual se le juzga como cualquier persona. Claro, claro. Y eso nos lleva también a otro problema que no está planteado entre las reformas, pero se verá más adelante, que el antejuicio como beneficio político con un Congreso que es corrupto se vuelve un mecanismo de impunidad. Mm. Y estamos viendo que el Congreso protege a determinadas personas. No porque han sufrido una persecución política, que sería lo noble, ¿no? Esta persona ha sido perseguida políticamente. No, no, no. Estamos hablando de casos de peculado, ¿no? De cohecho. Y lamentablemente el antejuicio se ha convertido también en una mercancía. Tiene que desaparecer. Ese es otro problema central. Yo sí creo que todos los beneficios del antejuicio político para ministros, gente de la Corte Suprema, todo eso tiene que desaparecer en la Constitución. En un régimen no corrupto son más deseables. En un régimen donde los dos poderes están atravesados de corrupción, es muy inconveniente, porque se convierten en mecanismos de impunidad. Sí, bueno, la corrupción es el principal problema y hay que hacer millones de cosas, ¿no? Nosotros hemos comenzado con dos, ¿no? Modificar el 117 para que sí se pueda acusar y suspender y destituir al presidente por criminalidad organizada, corrupción, y el otro es muerte civil a los sentenciados por delitos graves para que hagan vida partidaria, a funcionarios públicos. Claro. Ahora, hay algunos que dicen, esto es contra Antauro. Mira, en realidad es bien interesante porque varias propuestas han salido de varios lugares, ¿no? Esta propuesta sale de Prodemocracia y este ejercicio fue antes de la aparición de Antauro. Entonces, claro, coincide porque no queremos a alguien sentenciado por delitos muy graves que participe en la vida partidaria y política del país.
pero para que él conozca, esto fue pensado antes de su emergencia No, y como además es curioso porque él quiere fusilar a corruptos, ¿ya? Entonces, claro, pero él es sentenciado, entonces es una cosa que tendría que fusilarse a sí mismo, entonces, no por corrupción, pero por sí, sedición. claro. Entonces, y normalmente en regímenes dictatoriales, ¿no es cierto? A los sediciosos se les fusila, entonces, por si acaso, ¿no? Pero es un contrasentido. Pero sí es una disposición bastante dura, ¿no? Porque te pueden decir, oiga, señor, lo que te dicen siempre, yo fui alcalde, usted sale, te meten 200 juicios, todos por abuso de autoridad, porque hiciste un desalojo en un mercado, y me condenaron porque efectivamente pues hice el desalojo en el mercado, pero yo era inocente, y ahora no puedo hacer vida política nunca más, y ese juicio me lo han organizado mis enemigos políticos, justamente para sacarme de la política. Sí, bueno, primero que son delitos muy graves, ¿no? No son Ok, cualquier delito, ¿no? Está tipificado cuáles son narcotráfico, terrorismo, criminalidad organizada, es acusados que cumplen su pena, están condenados. Ahora, se pueden rehabilitar de millones de maneras, pero si es que el claro. Poder Judicial ha dicho que ha cometido eso, que no regrese al Estado porque ya, que lo rehabilite, que se rehabilite de otra manera. Hay varias maneras que puede rehabilitar su vida después de una condena. Claro, pero no bueno, hay una norma que impide que condenados por terrorismo regresen a las aulas, ¿no? También puedes rehabilitarte donde quieras, pero no en un aula con niños. Ahí De no, acuerdo. ¿no? Claro, Porque, hay muchas de estas cosas que existen en la ley. Creo que también nuestro interés es que esté en la Constitución, ¿no? claro, para Que que sea. sea inamovible o por lo Exacto, menos dure más tiempo sin posibilidad de moverse. exacto. Entonces, esta semana es escucha, socialización y escuchar las críticas. Es una buena idea, pues una semana de, a ver, que la gente diga que está harta, que y yo he leído muchas cosas en las redes sociales, como les digo, he trasladado algunas, sobre todo las críticas, pero la mayoría ha sido donde firmo. La Sí, gran mayoría es donde sí. firmo. Y para decirles a todos, pueden inscribirse como personas en la organización, en la página web, o esperar 10 días, van a salir los planillones y yo me voy a ocupar de animarlos a todos, no se preocupen todos los días y decirles firmen, 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 porque la primera peinada que va a ser muy rápida, con 75.000 firmas, es para presentar las iniciativas. Sí. Yo sospecho que nos van a decir que no, ¿ok? Hacia marzo del próximo año, cuando esté todo presentado y se reúne el Congreso, lo primero que va a hacer la Comisión de Constitución es decirnos que no. No les conviene, es obvio. Salvo que seamos muchos, ¿no? Sí, En sí. cuyo caso, cualquier político astuto no desprecia la voluntad popular. Mm. Así que tal vez mejor que 75.000, unas cuantas más, ¿no? Sí, sí. De hecho, estamos buscando incluso el doble, ¿no? Porque también se van limpiando porque hay Está bien, con las firmas y demás, ¿no? Pero sí, vamos a hacer el máximo esfuerzo para llegar más, seguir creciendo como organizaciones. Vuelvo a trazar la invitación. Mira, hay un elemento bien importante en la coalición que es el desprendimiento. Cuando sí. yo he contado estas reformas a muchas personas diversas, quizás, oye, un punto no lo entienden, un punto no están tan de acuerdo, pero caramba, nos hemos rajado durante meses una diversidad de personas con conocimiento, recogiendo lo mejor, y no es perfecto, nada es perfecto. Ah, Pero lo la es. pregunta es, ¿esto puede ser mejor lo que tenemos? De eso no tengo ninguna duda. Entonces, Tampoco. animar a los extremos de derecha, de izquierda, que se unan, que se sigan uniendo, porque hay Claro, una, porque, a ver, por más que sea imperfecto, ¿cuál es tu otra mejor opción? exacto, Sentarte sobre tus manos y esperar. Y esperar implica que no se hizo nada. Que en el año 2026, cuando esto esté en escombros, y ustedes quisieron nada, nos queda esperar. Ahora, de nuevo, esta no es una marcha del día sábado, chicos. Esto es más largo que eso. mucho Va a más largo. demandar probablemente año y medio, 2 años de mucho esfuerzo. Y también significa que de vez en cuando sí, yo creo que la coalición puede convocar a la movilización de la ciudadanía. Eso vendrá.
Sí, Pero no será una marcha para derrocar a Castillo, ni será una marcha para disolver el Congreso. El mensaje es, se van todos y volvemos a empezar con nuevas reglas. exactamente. ¿Ok? Que se Exactamente. entienda eso bien desde el principio. Que no se asuste el señor Castillo pensando que lo quieren derrocar. No, lo que quiere pedir es que se vaya. Mm, Con buenas maneras y obviamente generando un mecanismo de transición. Hay que generar un mecanismo de transición que va a ser muy complejo, que va a ser muy complejo, porque en el caso de Fujimori, Fujimori hace toda la reforma, todo muy bien, y de ahí se para y se va, y renuncia desde el exterior. Entonces, acá, digamos que Fujimori administró su transición, ¿no? Para él salir. Acá, las cosas son mucho más complejas porque tenemos un mm. presidente acusado, perdón, denunciado. Denunciado. Y no tiene ningún incentivo para salir. Ninguno. Exactamente, porque al día siguiente de que él Exacto. sale, se convierte en acusado. Y esa acusación comienza a correr trámite y hay elementos muy potentes en los 6 expedientes que se le siguen que le pueden asegurar una condena Totalmente. larga por la acumulación de delitos. Entonces, ¿qué incentivo tiene este hombre para irse? Ninguno. Y hay que entender esto, nunca ha pasado que un presidente sea denunciado durante su mandato por delitos cometidos por él mismo durante su mandato. El Mm. caso de Kuczynski y el caso de Vizcarra son De delitos Freddy. muy anteriores a su mandato. El caso de Fujimori se le acusa con posterioridad a su mandato. A Alan García se le investiga con posterioridad a su mandato. A Toledo muchos años después de su mandato, Mm. pero no durante su mandato. Eso nunca ha pasado. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay que entender que el presidente no se quiere ir. Y hay que entender que los señores congresistas tampoco. Y no hay los votos ni para uno ni para el otro. Entonces estamos entrampados. Por eso Así es que es. en la Toda coalición, solución, toda solución pasa por el Congreso. mm, No hay forma. no hay forma. No Y hay también hay forma. un elemento de humildad, ¿no? Porque, digamos, cuando también hemos compartido estas propuestas, claro, todo el mundo tiene la mejor idea, ¿no? Claro. Y las hemos ido incorporando, muchas de ellas, ¿no? Pero la coalición, con todos sus defectos e imperfecciones, que las tenemos seguramente, hemos hecho un trabajo de meses, de juntarnos, de conversar, de dialogar, de consensuar, personas que pensamos muy diferentes. A mí me ilusiona mucho que, como te diga, un día me siente con un grupo de empresarios que probablemente están en la mayoría de cosas, una mirada diferente a construcción civil, y que ambos digan, oye, este grupo de reformas en general me parece que es la salida estructural. Ahora, Y yo, eso es le, lo que yo, nos da yo digo una cosa esperanza de poder también. salir adelante. A mí lo que me hace mucha ilusión es que eso esté pasando. Mm, Hace 15 años ese era el Perú. Yo podía tener sentado a Mario Guamán, que ha fallecido ayer, y con sí, toda la pena del mundo, porque fue un gran dirigente de construcción gran civil. militante. No pensaba, igual que yo, más o menos en nada. Pero era un lujo conversar con él porque su preocupación por los trabajadores sí era auténtica. Eso sí era Mm, auténtico. Su preocupación porque no le infiltren el sindicato con delincuentes era absolutamente auténtica. mm, Entonces daba gusto porque había puntos en los cuales lo que se perseguía era el bien común, de verdad. Y era una persona que pensaba completamente distinto. Y mm, tenías al presidente de la CONFIEP sentado también exactamente igual con él y podíamos hablar. mm. Hoy día ningún político te acepta un No, debate, ¿eh? En sí, televisión, nada. Y yo les puedo hacer una larga lista de gente que no viene a este programa porque no está dispuesto a escuchar una crítica. sí. Entonces, lamentablemente eso nos ha pasado en la política y yo me alegro mucho que lo que está contando Álvaro Hendler, que en la sociedad, por lo menos, se pueda conversar. Sí.
Y hay algo que la primera vuelta nos dejó, y que pasa en el mundo, no solamente en el Perú, ¿no? Es Sí, esto, todos los que votaron por Castillo son terroristas y comunistas, y todos los que votaron por Fujimori son golpistas y brutos y achorados. Y muchas personas en ambos estados siguen pensando eso. Y eso claro. es un pésimo nivel de entendimiento de la complejidad del Perú, de la diversidad, es un pésimo entendimiento democrático, yo creo que es antidemocrático. Hay varios libros Claro. que hablan de la democracia y su decadencia, y uno de ellos es los fake news, la teoría de conspiración, y esto de etiquetar al otro, porque como no piensa como tú, y tú eres la reina, el rey, perfecto, el otro es el que está equivocado, eso no es una democracia. Eso no es una Claro. democracia, y Claro. muchos líderes sostienen todavía Ahora, esa cuestión. yo sí creo, Álvaro, que hizo mucho daño y sigue haciendo daño, lamentablemente, el hecho de que alguien no reconozca su derrota. Y eso es un fenómeno mundial. Trump ha sido el líder de eso en los Estados Unidos. Hay que ver cómo ya inmediatamente a Trump, y eso es una buena noticia para el mundo también, los republicanos lo están abandonando porque se dan Ah, cuenta de que lo que ha hecho es hacerle daño a la democracia. Su mm, grupo político lo está abandonando. Bolsonaro, que todos esperábamos una conducta similar a Trump, cambió rápidamente de discurso porque si quiere tener vigencia política, sabe que tiene que abandonar ese discurso. mm. Hasta hoy hay seguidores de Keiko Fujimori que no abandonan. Y yo te digo, la gran mayoría de los votantes de Keiko Fujimori jamás abrazaron la tesis del fraude. Votaron por ella porque no podían votar pues, por el otro porque el otro era el hambre, pues no había nada que De acuerdo. hacer. Pero jamás abrazaron la tesis del fraude. Es decir, hay determinadas cosas que sí hacen daño a la democracia, como hacen daño al deporte, ¿no? O sea, no Claro. reconozco mi derrota. Ah, no, pues, o sea, ¿qué te pasa? Mm. Felizmente, esta tendencia inaugurada por Trump, seguida por Keiko Fujimori en el Perú, está cambiando en la región y está cambiando en los Estados Unidos. Entonces, eso es muy buenas noticias para la forma democrática de gobierno, porque por lo menos no vamos a tener eh, el daño permanente, pero en el Perú el daño se hizo en el año pasado, el Muy daño fuerte. se hizo. Y, y no puede ser que sin un mea culpa, los mismos que promueven la tesis del fraude sean los que llamen a convocar a la gente a una marcha un sábado. Sin decir, Sería ¿saben qué? ¿Saben qué? el, Nos equivocamos, no el hubo otro, ningún exacto, fraude, fue un error. exacto, exacto. El otro día puse en una columna que habían 7 plagas de nuestra democracia, y una de ellas es que, bueno, si alguno pensó que ha habido fraude, tenía todo el derecho de investigar, de proponer. Pero Lógico. después de todo ese tiempo, que todavía haya personas que no tengan la hidalguía de reconocer que se equivocaron, ya ni siquiera pidan perdón o disculpas. Oye, me equivoqué, ¿no? Fue un error. Algunos le han bajado el tono, algunos han negado lo que sí dijeron, pero por eso es que la ciudadanía no quiere estar ni con ese extremo ni con el otro. Y no nos No, y damos además, cuenta. porque además le han dado un argumento de lujo a Pedro Sí, Castillo para presentarlo ante la OEA. Y totalmente, se les dijo y se les advirtió, no hagan eso, porque ahora Pedro Castillo totalmente. es una víctima, y se lo dieron en bandeja, Bandeja. sobre la base de una falsedad. Entonces, Ujú. lamentablemente esa es una herida muy grande, y en esa herida están los partidos de oposición hoy, que deberían ser los que estén unidos a la coalición sacando adelante el proyecto, De acuerdo. pero no quieren, pues, porque tendrían que reconocer que se equivocaron. Mm. Y Ujú. eso en política peruana rara vez se ve, ¿eh? Se ve, Rara pero vez. rara vez. Gente muy noble hace eso, pero no hay mucha, Ujú. lamentablemente. Muy bien. Preguntas del público, Abel. Hemos Hay conversado varias, pero nos gana el tiempo, Rosa María, no las siempre nos podemos da hacer, el nos gana el tiempo. tiempo, nos vamos, Bueno, gracias a... entonces, en conclusión, por ahora, entren a la página. Si quieren inscribirse como personas, se inscriben, como organización, se inscriben, y si quieren opinar, opinen. Eso. En 10 días aprox, gran campaña de recolección de firmas. Firmen con su DNI, obviamente, su firma real, obviamente, todo real, todo bien. Firmen, firmen, firmen. Y con esas firmas vamos al Congreso. Y reitero, eso no es una muchedumbre innominada. Esto es nombre, firma, DNI. Somos ciudadanos peruanos que estamos luchando por hacer un cambio.
que De acuerdo. todos necesitamos un cambio. Bueno, esa es la lucha. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por todo el trabajo. Gracias, Yo sé que María. es largo, complicado, poner de acuerdo a tanta gente y nada, con la esperanza de que todo se cumpla, pero con los pies bien firmes en la tierra, porque yo, como tú, creo que vamos a fracasar. De acuerdo. Pero, que no se diga que no se intentó. Eso. Eso es lo importante. Sí, porque no solo estamos indignados, sino que hay que recuperar la esperanza que ese país va a estar mejor. Y eso no pasa, yo soy creyente, pero eso no pasa por obra del Espíritu Santo solamente, sino pasa sobre todo porque nos unimos, porque actuamos, porque chambeamos. Está súper bien, pero esto es un ejercicio permanente en los próximos meses para movilizarnos e intentar nuestro mejor esfuerzo para sacar el país adelante. Muy bien, pero igual le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, no te preocupes. Eso, claro que sí. Muy bien. Amén. Nos despedimos de Álvaro Henser. Abel, nos tenemos que despedir. Ha salido el sol. No lo puedo creer. Ese es un milagro. Esa es una buena señal. Un gran Así es, auspicio. Rosa María. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.